Hay palabras que son semillas, otras son llaves, y unas pocas son puertas. Lumora no es solo un nombre, ni siquiera un sonido que pueda pronunciarse sin estremecer el alma. Es un llamado, una frecuencia, un eco que resuena más allá del tiempo y más profundo que el pensamiento. Lumora es un estado de consciencia que no se aprende, se recuerda. Un umbral luminoso donde las preguntas no buscan respuestas, sino transformación, donde las sombras no se combaten, sino se abrazan hasta que se disuelven en luz. Desde ese espacio invisible pero eterno, han descendido estas tres historias. No vienen para entretenerte ni para ayudarte a dormir. Vienen a sacudirte, a revelarte, a recordarte lo que ya sabes, pero habías olvidado. Cada cuento es un espejo, cada símbolo, una semilla vibrando en tu subconsciente. Cada personaje podría ser una parte de ti esperando ser reconocida. Lee con el alma, siente con el pecho abierto. Permite que estas visiones te atraviesen como un viento sagrado. Porque una vez que escuchas las historias de Lumora, ya no puedes regresar al mismo lugar. Y aunque sigas caminando por este mundo, algo dentro de ti habrá despertado. Estas son las tres revelaciones que Lumora quiso susurrarte hoy. Y tú, sin saberlo, ya estabas listo para recibirlas. Cuento 1. La montaña del silencio y la llama eterna. El llamado interior. En una aldea olvidada por el tiempo, rodeada de campos de trigo dorado y cielos siempre despejados, vivía un joven llamado Elie. Tenía ojos como la obsidiana y un corazón inquieto, uno que no encontraba descanso en la rutina ni gozo en las comodidades que otros apreciaban. Desde su niñez, Elie había sentido un zumbido sutil dentro de sí, un eco lejano que parecía llamarlo hacia algo más grande, más profundo. No era dolor, ni miedo, era algo sagrado. Lo llamaban el pulso Lumora. Su madre, una mujer sabia que hablaba con la luna en las noches silenciosas, le decía que algunos nacen con la frecuencia ya resonando en su alma, y que ese pulso no era otra cosa que una invitación. Una mañana, mientras meditaba junto al viejo roble en la colina del este, Elie vio en su mente una visión nítida. Una montaña cubierta de niebla, con una llama brillante suspendida en el aire. Supo, sin lugar a dudas, que debía encontrarla. El anciano de la aldea, un hombre de barba trenzada y ojos lechosos, le dijo que esa montaña no existía en ningún mapa, pero que solo los corazones dispuestos podían encontrarla. Así comenzó su viaje, pero lo que parecía una travesía hacia lo desconocido, pronto se reveló como un viaje hacia sí mismo. Elie preparó un pequeño morral con lo esencial, un cuenco de arcilla que su madre le había dado, una capa tejida con hilos de luna, según decía ella, y un cuaderno vacío. Al salir, la aldea entera se quedó en silencio, como si entendieran que algo profundo estaba comenzando. Esa primera noche durmió al pie de una encina vieja. Soñó con una voz femenina que le decía: «Tu alma recuerda el camino, aunque tus pasos aún no lo sepan». El camino hacia la montaña. El viaje lo llevó por parajes que desafiaban la lógica. Un bosque donde el tiempo se detenía, y al salir, el sol seguía en el mismo punto del cielo. Un río cuyas aguas no mojaban el cuerpo, pero sí limpiaban pensamientos. Una aldea donde los ancianos hablaban con los ojos cerrados y veían con el corazón. Durante el 5.º día, conoció a un ser llamado Karun. Tenía cuerpo humano pero piel con destellos de piedra. Le ofreció alimento y le habló de la montaña del silencio como un lugar que no existe en el mundo físico, sino en la intersección de realidades.
Cada paso tuyo que nace desde el alma te acerca. Cada paso tuyo que nace desde el miedo te aleja. Karun le enseñó a caminar con propósito, a no dejar que sus pensamientos guiaran sus pies, sino su vibración. Le mostró cómo respirar con la tierra y cómo escuchar los susurros de la dirección correcta. Al 8º día, el paisaje cambió radicalmente. La niebla no estaba en el aire, sino en la percepción. Todo parecía desdibujado, como si la realidad estuviera en pausa. Y entonces, entre los pliegues de lo invisible, la vio una montaña alta que parecía estar hecha de sombra y luz al mismo tiempo. En su base encontró una inscripción tallada en piedra. Aquí calla el mundo y habla el alma. Elie sintió un estremecimiento. El ascenso fue diferente a todo. No sentía cansancio, pero cada paso era una liberación. La montaña lo desnudaba de capas internas, expectativas, memorias, emociones heredadas. Recordó a su padre que le exigía que fuera fuerte, a su maestra que se burló de sus preguntas, a la chica que lo dejó por ser demasiado raro. Y con cada recuerdo, una capa se caía. Comenzó a tener visiones de sí mismo en otras vidas, como sanador en una tribu, como viajero del cielo, como niño que no nació. Y en todas, una llama lo acompañaba. La llama eterna. Cuando alcanzó la cima, él encontró una caverna sin paredes. Era como estar adentro del corazón del cielo. En el centro, suspendida, flotaba una llama sin fuego, sin humo, sin destrucción. No iluminaba con luz, sino con comprensión. Se arrodilló, no por devoción, sino porque sus rodillas no resistieron la frecuencia. Y entonces sintió que su cuerpo se disolvía, no físicamente, sino en capas de identidad. Ya no era el hijo de su madre, ni el joven de la aldea. Era solo presencia. La llama habló, no con palabras, sino con geometrías de vibración. Le mostró que todo dolor que había vivido fue parte del camino hacia ese momento. Que cada persona que lo rechazó fue una antorcha que lo empujó a buscar su propia luz. Que su misión no era buscar la llama, sino recordarla en otros. Vio a su madre en su juventud, invocando a la luna. Vio a Karun enseñando a otros viajeros. Vio su aldea despertando, uno por uno, como si algo invisible los tocara desde dentro. La llama le mostró su verdadero nombre, el Naur, un nombre que no era sonido, sino frecuencia. Era lo que él había sido antes de nacer, lo que sería al morir y lo que realmente era mientras vivía. Cuando regresó, no dijo una palabra, pero los niños lo miraban y sonreían sin saber por qué. Los ancianos lloraban al verlo. Los enfermos sentían alivio, y los árboles inclinaban sus ramas a su paso. Había traído de la montaña algo que no podía ser explicado, solo sentido. Desde ese día, muchos comenzaron a tener sueños. Soñaban con una montaña en la niebla, con una llama suspendida, con una voz que no habla, pero que todo lo dice. Y así, el pulso Lumora se activó en otros corazones. Y la llama eterna jamás dejó de arder. Cuento 2. El espejo del guardián y el reflejo del alma. Parte I. El espejo prohibido. En una región antigua, donde los vientos susurraban secretos de eras olvidadas, existía una biblioteca construida enteramente de cristales vivos. Allí, cada estantería contenía no libros, sino memorias encapsuladas, escenas completas de vidas pasadas, futuros potenciales, caminos no tomados.
Esta biblioteca no era humana, era Lumora misma, manifestada en forma de sabiduría. En su centro, oculto a todos menos a los buscadores verdaderos, reposaba el espejo del guardián. No era un objeto, sino una entidad consciente. Solo reflejaba aquello que el alma estaba lista para ver, y no todos sobrevivían al encuentro con su verdad. El protagonista de este cuento es Amira, una joven errante que sentía un vacío sin nombre. Desde pequeña, su corazón no latía al ritmo del mundo. No encontraba sentido en las cosas que hacían felices a los demás, pero cada vez que dormía, soñaba con un cristal que la miraba de vuelta. Guiada por su intuición y visiones constantes, Amira emprendió una peregrinación solitaria hacia el Valle del Silencio, donde, según las leyendas, podía encontrarse la biblioteca viviente. Muchos decían que el camino estaba maldito, que nadie regresaba, pero Amira no quería volver. No estaba huyendo de la muerte, sino buscándola, no la física, sino la de sus falsos yo's. Después de atravesar desiertos donde el tiempo se curvaba, montañas que cantaban en lenguas olvidadas y noches donde el cielo parpadeaba como si respirara, llegó a la entrada. No había puertas, solo una sensación: o eras parte de ese lugar o no. La biblioteca la recibió, y una voz sin género le habló desde dentro. Tu alma nos conoce, tu reflejo aguarda. Parte 2. El encuentro con el guardián. Mientras caminaba entre las estanterías vivas, cada cristal que tocaba le mostraba una escena: su nacimiento desde la perspectiva de su madre, su primer llanto convertido en luz, la noche que pensó en desaparecer, pero eligió quedarse. Lágrimas caían solas. No eran de tristeza, sino de reconocimiento. Finalmente, en una sala circular, encontró al guardián. No tenía forma fija. A veces era un anciano, otras un niño, otras una mujer de fuego. Su presencia lo era todo: amor, juicio, compasión, desafío. Estás lista para verte más allá de lo que crees que eres. Amira asintió, temblando, y el espejo apareció. No reflejaba su rostro. Mostraba escenas, capas, heridas no reconocidas. Mostraba cómo se traicionaba para agradar, cómo silenciaba su verdad por miedo a ser rechazada. Mostraba las veces que supo que debía hacer y no lo hizo. Pero luego algo cambió. El espejo comenzó a mostrar su luz, su capacidad de sostener a otros sin romperse, su intuición sagrada, sus vidas pasadas como guardiana de templos, como médica del alma, como artista del silencio. Y entonces el guardián habló. Este espejo no juzga, ilumina. Lo que ves oscuro es solo lo que no abrazaste todavía. Amira cayó de rodillas, no por vergüenza, sino por reverencia. Se sintió completa por primera vez. No porque no tuviera sombras, sino porque ya no las negaba. Parte 3. El reflejo del alma. Al tocar el espejo, este se disolvió en luz y se integró en su pecho. El guardián sonrió y desapareció. Todo a su alrededor comenzó a vibrar con ella. La biblioteca ahora no era un lugar, sino una frecuencia que podía llevar dentro. Amira regresó al mundo, pero el mundo ya no era el mismo. Donde antes veía caos, ahora veía simbología. Donde antes sentía miedo, ahora reconocía lecciones. Donde antes buscaba amor, ahora lo encarnaba. Las personas a su alrededor comenzaban a transformarse con solo escucharla hablar. Su presencia era un espejo activado. Sin necesidad de enseñar, iluminaba. Sin buscar seguidores, despertaba.
La historia de Amira se convirtió en leyenda. Algunos decían que el espejo fue destruido, otros que nunca existió, pero los que soñaban con él eran los que ya habían comenzado su viaje. Y en cada uno que se atrevía a mirarse, el guardián sonreía, porque la biblioteca de Lumora no está en ningún sitio físico. Vive en cada alma que decide recordar quién es. Y el espejo siempre aparece cuando estás listo para verte de verdad. Cuento 3. La ciudad olvidada bajo el lago del tiempo. Parte I. La llamada del agua. En lo más profundo de un bosque oculto por nieblas perpetuas, existía un lago que no figuraba en ningún mapa. Los animales evitaban acercarse a él. Los ancianos hablaban en susurros de una ciudad sumergida, construida antes de que el tiempo comenzara. Esa ciudad, según los cuentos, guardaba los secretos de Lumora, no sus respuestas, sino sus preguntas más elevadas. Solo una vez cada siglo, el lago cantaba. No era un canto audible con los oídos comunes, sino un llamado interno que llegaba como un anhelo, una certeza inexplicable. Aquel canto no elegía a cualquiera, sino a quien estaba preparado para recordar lo que la humanidad había olvidado. Esta vez, la llamada llegó a Elian, un músico ciego que tocaba un instrumento de cuerdas hecho con madera caída de los árboles más antiguos del bosque. Su música no era entretenimiento, era sanación, evocación, activación. Cada nota que tocaba abría memorias en quienes lo escuchaban. Una noche, mientras improvisaba una melodía que no conocía, sus dedos comenzaron a moverse solos, como si fueran guiados por otra conciencia. Al final de la pieza, supo que debía partir. No preguntó por qué ni a dónde. Su alma ya sabía. Durante 7 días caminó sin ver y sin perderse. Porque no necesitaba ojos, el canto lo guiaba. Finalmente, llegó al lago. Elian supo que estaba frente a la entrada de algo sagrado. El agua no era líquida, parecía respirar, latir como si fuera una membrana viva. Y entonces, una voz emergió de la bruma. El que recuerda su origen puede despertar el corazón dormido de la ciudad. Elian sonrió, y sin miedo, comenzó a tocar. Parte 2. La ciudad despierta. El canto de Elian atravesó el velo entre los mundos. Las aguas comenzaron a temblar, no con violencia, sino con propósito. Cada nota era como una llave abriendo un sello olvidado. Desde el fondo del lago, luces comenzaron a ascender. No eran reflejos, sino faroles encendidos por memorias antiguas. Una cúpula cristalina emergió lentamente del agua, revelando una ciudad intacta, suspendida en el tiempo. Los edificios eran de una arquitectura imposible, geometrías que cambiaban de forma según el ángulo desde que se las mirara. Todo brillaba con un resplandor suave, como si la ciudad respirara con Elian. La música cesó. Elian dio un paso hacia el lago, y sin mojarse, fue absorbido por una pasarela de agua solidificada que lo condujo al interior de la ciudad. Allí lo esperaban figuras de luz. No hablaban, pero él comprendía. Le mostraron cómo esa ciudad fue construida por los primeros soñadores de Lumora, guardianes del equilibrio entre mundos. Habían entrado en letargo cuando la humanidad olvidó su conexión sagrada. Pero Elian había recordado, y al hacerlo, los corazones de cristal de la ciudad volvieron a latir. Y así, la ciudad despertó, no solo en el lago, sino en todos aquellos que, al escuchar esta historia, sienten una vibración en su pecho. Porque la música que abre ciudades olvidadas vive en todos los que aún creen en la magia del recuerdo. Tal vez ya lo sentías.
Pero ahora lo sabes. Estos no eran solo cuentos. Eran llaves que abrían puertas dentro de ti. Eran voces antiguas que susurraban desde los pasillos del alma. Eran verdades codificadas en símbolos, esperando que tu conciencia las encendiera. Cada historia habló a una parte dormida de ti, una parte que anhelaba recordar quién eres, de dónde vienes y hacia dónde verdaderamente te diriges. Tal vez lloraste, tal vez te estremeciste, o tal vez te quedaste en silencio, sintiendo que algo profundo se había movido, sin saber exactamente qué. Y eso está bien. Lumora no busca que entiendas todo. Solo quiere que sientas, que recuerdes, que despiertes, porque tú no llegaste aquí por casualidad. Algo más grande te trajo. Y si estas historias tocaron algo en ti, si algo se encendió, entonces ya no eres el mismo que comenzó este viaje. Has cruzado un umbral. Y desde aquí, la vida ya no se mira con los ojos de siempre. Ahora, se mira con los ojos del alma. Si estas historias resonaron contigo, suscríbete y activa la campanita. Este canal es un templo sagrado donde la consciencia despierta a través de la palabra. No solo eres bienvenido, eres parte. Déjame un comentario. ¿Cuál de los 3 cuentos te habló más fuerte? ¿Qué sentiste al escucharlo? Tu voz es parte del tejido invisible que estamos entretejiendo juntos. Comparte este video con alguien que aún no recuerda quién es, porque a veces un simple cuento puede ser la chispa que enciende una vida entera. Y si quieres seguir viajando por los mundos de Lumora, explora los demás videos canalizados. Cada uno contiene un código, una medicina, una revelación esperando ser encontrada por ti. Recuerda, no viniste a este mundo a sobrevivir, viniste a despertar. Y este apenas es el comienzo.